médico debe conocer. Muchas veces usamos el oxígeno a demanda libre, como si fuera un fármaco sin efectos colaterales, como si fuera algo sencillo. En esta época de la pandemia, pues hemos visto cómo hace falta el oxígeno, ¿no? Y nos damos cuenta cuántos de los médicos hemos indicado en forma innecesaria el uso de ese fármaco. Entonces, a ver, chicos, un poquito más de atención para que sepan ustedes en qué casos se usa y cómo se usa, ¿ok? Oxigenoterapia, pues, ¿cuál es el concepto? Sería, pues, aquellos conjuntos de técnicas y procedimientos que permiten la administración de oxígeno a concentraciones mayores del medio ambiente, o sea, oxígenos a más de 21%. Con esto, pues, el objetivo es prevenir o corregir una hipoxia celular. Todo paciente que su saturación es menos del 90%, lo más probable que la presión arterial de oxígeno sea menos de 60. Cuando ocurre esto, se llama falla respiratoria. Una falla respiratoria, la idea es darle un apoyo oxigenatorio, darle oxígeno más del 21%. ¿Okay? Nosotros en el ambiente, en el aire, el oxígeno es 21% y el nitrógeno es de 78%. ¿Ok? Es importante esta composición porque cada uno de estos tiene su función. Este oxígeno es lo necesario para que las células funcionen muy bien. Y este nitrógeno, el porcentaje también es necesario. Esto hace que los alvéolos nunca estén cerrados. Cuando se abren en la inspiración y cuando se cierran en la expiración, nunca se cierran completamente, porque cuando se cierran al 100% existe lo que es la atelectasia. Entonces, el porcentaje es muy importante. ¿Qué pasa cuando yo pongo oxígeno, por ejemplo, al 50%? El nitrógeno ya no sería el 78%, sino bajaría hasta 50%. Es por eso que todo paciente que usa oxigenoterapia, una binasal, va a ser con bolsa, lo más probable que se usa mucho tiempo exista atelectasia, ya que estamos sacrificando al nitrógeno. Por eso que no, el oxígeno no es bueno para todos, ¿sí? Hay posibilidades de efectos colaterales. Entonces, cuando yo veo un paciente que usa oxígeno, tengo que tener 4 valores importantes, en lo posible, ¿no? En lo posible, si el paciente está hospitalizado, tengo que yo saber 4 valores en estos pacientes, para yo saber si bajo el oxígeno, lo suspendo o aumento. Número 1, la presión arterial de oxígeno. Esto es donde se ve en el AGA. En el AGA hay un valor que se llama PaO2. El PaO2 normal es más de 80. Si es menos de 80 y más de 60 es hipoxemia. Ahí como que todavía las células están que funcionan bien. Pero si el PaO2 es menos de 60, ya es falla respiratoria. La hipoxia se va instalando poco en poco y esto sí puede tener muchos problemas. ¿Ok? Entonces es importante saber cuál es el PaO2 del paciente. Segundo, cuál es la saturación de oxígeno. Esto puede ser visto también en el AGA, que es el CaO2, o también puede ser visto en el monitor, ¿no? Ahora por la pandemia creo que muchos que tenemos un pulsóxímetro. ¿Cuál es lo normal? Más del 95%. Más del 95% es lo aceptable. Cuando es menos de 95 y más de 92 hay que evaluar. Mucho cuidado. Pero si es menos de 92 o menos de 90, ya es una falla respiratoria, ahí sí tenemos que actuar en forma inmediata. El otro es el PAFI. El PAFI, ¿qué es el cociente entre el PaO2 sobre la fracción inspirada de oxígeno, el FiO2. ¿Ok? Esta división tiene que ser más de 400. Si es más de 300, podría ser aceptable. Pero si es de 200 a 300, es un distrés leve. Si es de 100 a 200, es un distrés moderado. Y si es menos de 100, ya es un distrés severo, un distrés grave. Es lo que ha pasado ahora en el COVID. En el COVID, pues todos tenían un PAFI de 80, de 60, y estos pacientes se morían pues, ¿no? a poco tiempo. Entonces, el PAFI también nos va a ayudar bastante. Y el último valor es el gradiente alveolo arterial. El gradiente alveolo arterial significa el oxígeno que pasa del alveolo a la arteria. O sea, lo normal es que este gradiente sea pequeño, sea menos de 15 o menos de 20. Eso es lo normal, ¿ok? Pero si entre el alveolo y la sangre hay algo que obstruye este pasaje, obviamente que el gradiente se va a elevar.
¿Qué puede ser? Puede ser pus, puede ser sangre, inflamación, etcétera, hace de que este gradiente aumente. Esta zona donde hay pasaje, pues se incrementa. Una fibrosis pulmonar también puede ser. Entonces, si el gradiente es más de 20, también nos dice que algo está pasando, ¿no? O sea, más que nada también nos da pronóstico. Si el gradiente es muy alto y al día siguiente el gradiente ha bajado, podemos decir que tiene una evolución que ha mejorado, ¿no? Para eso también nos sirve el gradiente y el PAFI, ¿ok? Entonces, estos son los cuatro valores que uno debería tener pues un paciente para yo más o menos manipular mi oxígeno. Pero también yo creo que si el paciente está estable, no hay mucho estrés respiratorio, con tu saturación también se puede manejar. Pero lo ideal sería estos cuatro valores. Cuanto más el paciente está inestable, ¿ok? Esos cuatro valores es importante. Pero cuando está más estable, basta con uno o basta con dos, se podría manejar. Se usa oxígeno en cuatro fallas respiratorias. El tipo 1, aquí vemos falla respiratoria tipo 1, las hipoxémicas, ¿no? Cuando el PaO2 está menos de 60 y el CO2 está normal y todo está normal. Ese es el tipo 1. El tipo 2 es cuando el CO2 está alto. En el AGA te va a salir un PCO2. Si es más de 40, más de 50, pero el PO2, o sea, la presión arterial de oxígeno está normal, eso sería el tipo 2. ¿Ok? Pero es bien complicado que un paciente que está en falla respiratoria solamente sea tipo 1 puro. Siempre está bajo el oxígeno y está alto el CO2. Entonces, siempre el luciólogo, el médico de emergencia, cuando hace su evolución, pone falla respiratoria tipo 1 más tipo 2. Te pone así como diagnóstico. ¿Ok? Entonces, ese es el significado. Ahora, el tipo 3 son aquellos pacientes que usan oxígeno, pero son postoperatorio. Siempre el paciente postoperado sale de una anestesia general, usa oxígeno en el postoperatorio. Usa oxígeno no es porque está mal el pulmón, usa oxígeno porque todavía queda secuelas o queda residuos hipnóticos. Entonces algunos libros le ponen esto, falla tipo 3, ¿ok? Usan oxígeno por un residual de fármacos hipnóticos o fármacos sedantes. Y el tipo 4 es, por ejemplo, aquellos pacientes que llegan a una emergencia, no sé, un infarto cardíaco, llegan a emergencia en infartado, le pones oxígeno. Le pones oxígeno no porque está con pulmón comprometido, le pones oxígeno porque tiene una falla cardíaca, está con un shock cardiogénico. O llega un paciente sangrante, una hemorragia, le pones oxígeno porque llega un shock hipovolémico. ¿Ok? Entonces a eso se relaciona o se llama falla respiratoria tipo 4. Entonces hay cuatro pacientes, hay cuatro tipos de falla respiratoria que uno pues lo puede anexar, ¿no? Tu diagnóstico de falla respiratoria. Entonces acá tenemos, en este cuadrito, tenemos principalmente dos tipos de falla respiratoria, el tipo 1 o el tipo 2. El tipo 1, como les he dicho, son aquellos pacientes que tienen el PO2 bajo, o sea, están hipoxémicos, y por ende el gradiente está elevado. Está elevado porque algo hay en los pulmones. Hay neumonía, hay pus, hay sangre, etc. En cambio, el tipo 2 son aquellos que tienen el CO2 alto, están hipercápnicos. El pulmón está sano, por ende el gradiente está normal. Acá ven ustedes que el gradiente dice que está normal, ¿no? Por ejemplo, los fumadores. Los fumadores crónicos, por ejemplo, estos fumadores acumulan CO2. ¿Ok? Acumulan CO2, están altos y es más, o un obeso mórbido, pues su frecuencia respiratoria no es normal. Ellos su frecuencia a veces es de 8 por minuto, de 9 por minuto. Entonces su CO2 se eleva, porque son obesos mórbidos. Pero el pulmón está sano, el pulmón no está comprometido, no es que exista pus, ¿no? Inflamación, etc. El tipo 2 son en esos tipos de pacientes. El tipo 1 sí son aquellos pacientes pues que el pulmón está pues con una alteración orgánica, se puede decir, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de hipoxemia? ¿Cómo así se da la hipoxemia? Hay cinco mecanismos de acción o cinco causas. Uno es la hipoventilación alveolar. Los hipoventilan, los obesos mórbidos, ellos hipoventilan. Entonces ellos pueden hacer hipoxemia.
Los que tienen alteración de ventilación-perfusión. Aquellos, por ejemplo, en una neumonía, ¿no? En una neumonía, por ejemplo, la ventilación está comprometida, pero la perfusión está normal. Entonces hay una alteración entre la ventilación y la perfusión. Otro, otra causa sería los trastornos de la difusión. O sea, hay un problema entre los alvéolos y las arterias. Hay algo que obstruye este pasaje de oxígeno. Ejemplo, la fibrosis pulmonar. Otro es el Shan. El Shan es cuando la ventilación está muy bien, pero la perfusión o la irrigación sanguínea está alterado. Por ejemplo, un trombosis pulmonar que implica que el trombo se va a las arterias y no pasa la sangre, pero sí el oxígeno sí entra al alveolo, pero entra al alveolo, pero no, o sea, pasa a la sangre, pero esa sangre está pocamente irrigada, porque hay un trombo ahí que está obstruyendo. Y lo otro es una reducción de la presión inspirada de oxígeno, por ejemplo, en un incendio. En un incendio, el oxígeno ya no es del 21%, baja el oxígeno, porque está lleno de monóxido. Hay una reducción de presión inspirada de oxígeno. O cuando yo viajo pues a Oroya, por ejemplo, ¿no? Si yo viajo a Oroya, pues me da una falla respiratoria, porque la presión inspirada es mucho menor. Entonces me tiene que dar oxígeno para yo para yo recuperar mi estado basal. Entonces, estas son los 5 causas de hipoxemia que ustedes lo han visto seguramente en fisiología. Entonces ya estamos viendo pues la oxigenoterapia, qué tipo de falla respiratoria hay, cuál es la causa de la hipoxemia, cuáles son los valores que hay que tener en cuenta cuando yo manejo oxígeno, y lo otro es cuál es mi meta, cuál es mi objetivo a un paciente. Si uso oxígeno a un paciente, cuál es mi meta ese paciente, cuánto tiene que saturar, ¿ok? La meta es que sature más del 92%. Eso es lo que tengo que conseguir. Máximo 96%. ¿Ok? Llevo un paciente, satura 88%, le pongo mi cánula. Satura 95%, ahí me quedo, porque el objetivo es más de 92 y menos de 96. Pero ¿qué pasa si satura, el paciente llega y satura 90%? Le pongo cánula 5 litros y satura 98%. Eso se llama hipoxemia. Un paciente, yo insisto que sature más de 96% con oxígeno, es hiperoxia. Y la hiperoxia y la hiperoxemia se ha demostrado que causa mortalidad. ¿Ok? Entonces, si un paciente satura 98% con oxígeno, tengo que bajar la dosis, porque el objetivo es de 92 a 96%. Hay casos muy excepcionales donde la meta es más de 88 y menos de 92%. Por ejemplo, en los EPOCs, en los obesos, en los que tienen falla respiratoria neuromuscular, ¿no? Por ejemplo, el Guillain-Barré. El Guillain-Barré, pues el tejido muscular está muy atrófico y respira poco. En apnea del sueño. Estos pacientes están acostumbrados a saturar bajo, 92%, 93%, 91%, 90%, ahí satura. Más no satura, están acostumbrados. Entonces, si estos pacientes llegan a una emergencia con una falla respiratoria, la meta es que saturen más de 88 y máximo 92%. Esa es la meta, ¿ok? Pero en los demás casos sí es importante que saturen más del 92%. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de oxígeno que existen? Hay dos tipos. La invasiva, que es la ventilación mecánica, es el gol estándar. Todo paciente que no sature bien con el oxígeno que damos, que son la no invasiva, hay que intubarlo y esto va conectado a un ventilador mecánico, ventilación mecánica, ¿ok? Este es un tema ya manejo de UCI. Otro sistema de oxígeno es la ventilación espontánea. Hay dos tipos, bajo flujo o de alto flujo. Esa es la que ustedes van a tener acceso siempre en emergencia o en piso. Esos dos sistemas de oxigenoterapia, que es de bajo o de alto flujo, hay que ver el concepto teórico. ¿Ok? De bajo flujo tienes la cánula binasal, la mascarilla simple o la mascarilla con bolsas de reservorio o la mascarilla de alta concentración, como se llama. Y los de alto flujo tenemos el Venturi. Los Venturis hay varios tipos. Y también tenemos, el más importante es la cánula binasal de alto flujo, que estaba de moda en el COVID,
y ahora pues ha quedado pues, ¿no? con nosotros para el uso de pacientes que sí ameriten usar oxígeno de alto flujo, ¿ok? Estos son los sistemas que uno tiene que tener a la mano. ¿Cuál es la diferencia de un sistema de bajo flujo o de alto flujo? Es muy importante. Esa diapositiva es el más importante de la exposición, ¿ok? A ver, los de bajo flujo, ¿qué significa? No implica que los de bajo flujo sean poco oxígeno, no. Significa que los de bajo flujo, el FiO2 que yo le estoy dando al paciente es muy variable. No es constante este FiO2 que estoy dando. Ese FiO2 depende del patrón ventilatorio del paciente. Por ejemplo, si yo pongo cannabis a 2 litros, ¿cuál es el FiO2 teórico? 28%. Eso es en teoría. ¿Okay? Pero como es un dispositivo de bajo flujo, ese FiO2 que yo le estoy dando 28% no es exacto. ¿Okay? Depende mucho cómo está el paciente. Si el paciente hiperventila, o sea, su frecuencia respiratoria es de 30, por ejemplo, está agitado, consume más el oxígeno. Ese FiO2 que dice que es de 28%, lo más probable, lo que me llega al paciente que está hiperventilando, va a ser menos del 28%, será 25%, 24%, es un aproximado. Pero lo que es menor que 28 va a ser menor, porque está hiperventilando. Al contrario, si yo tengo un paciente que es obeso, que hipoventila, o sea, su trabajo ventilatorio es muy bajo, ya no será un FIO2 que llegue, pues, en este ejemplo, ¿no? Cánula binastral a 2 litros, ya no será de 28%, va a ser mayor a 28%. Puede ser 35, 40, eso podría ser su FIO2 real en este caso. Es por eso que estos dispositivos se usan en pacientes, entre comillas, todavía estables. No se usa en pacientes que están muy comprometidos en, ¿no? la parte pulmonar. Parece que está los de alto flujo, porque los de alto flujo, el FIO2 es constante, es exacto, no cambia, ¿ok? Y no depende del patrón ventilatorio del paciente. Si yo saturo bajo y yo estoy con un trabajo respiratorio muy alto, o sea, tengo una taquipnia muy extrema, hay tirajes, yo le pongo Venturi al 50%, ese 50% llega al paciente, no cambia, porque no depende del patrón ventilatorio. En otras palabras, los equipos de alto flujo se usan en pacientes muy inestables. En cambio, los equipos de bajo flujo se usan en pacientes todavía muy estables, todavía no hay un compromiso serio pulmonar, ¿ok? Al inicio se puede usar, pero si con esto no mejora, pasamos a los de alto flujo, ¿ok? Empecemos por los de bajo flujo, lo básico, la cánula binasal, ustedes ya lo conocen. Esto se conecta pues a un flujómetro y siempre se combina con un poco de agua, porque este oxígeno, si no le pones agua, es muy seco. Al ser seco, la seda las fosas nasales. La cánula binasal también pues se usa de 1 a 5 litros, el FIO2 aproximado es de 24 hasta 40%. Lo bueno que es muy cómodo para el paciente. El paciente se pone su cánula, puede andar, puede comer, puede hablar. ¿Okay? ¿Y cuál es el requisito? Que las fosas nasales estén libres, que no exista obstrucciones, o sea, que no haya mucha rinorrea. Si que hay rinorrea, no sería ideal una cánula binasal, ¿no? Porque va a obstruir el pasaje de oxígeno. Luego tenemos la máscara simple. La máscara simple, pues ya sería de 5 hasta 8 litros. El FIO2 va aumentando hasta el 60%. ¿Ok? Lo malo que no es muy cómodo para el paciente porque no permite comer, beber. ¿Ok? Eso es lo malo de una máscara simple. Ahora, si el paciente con eso no mejora, le puedes colocar una máscara con bolsa de reservorio. La mascarilla con bolsa de reservorio, teóricamente el FIO2 es de hasta 100%. Hasta 100%. Cuando yo le pongo 15 litros, que es el tope máximo, estoy dando un FIO2 de 100%. Esa es la ventaja de una mascarilla con bolsa de reservorio. Si un paciente usa máscara con bolsas de reservorio por un tema de falla respiratoria
y sigue con máscara con bolsa de reservorio más de un día, lo más probable es que este paciente pase a máquina ventilatoria, ¿no? Porque no está mejorando su pronóstico. En ese cuadro y tenemos todas las combinaciones, desde cánula binasal hasta mascarilla con bolsas de aire reservorio. Si yo le pongo una mascarilla con bolsas de aire reservorio de 10 a 15 litros, el FIOS es de 100%. Si yo le pongo 9 litros, sería de 90%. Si le pongo 6 litros, sería de 60%. Una mascarilla con bolsa de aire reservorio mínimo se pone 6 a 8 litros. No se pone mucho menos de 6 a 8 litros, ¿ok? Siempre de 6 a 15 litros. Y las cánulas sí van de 1 hasta 5 litros. No es posible que pongas pues cánula binasal 10 litros, ¿no? No tiene sentido ponerle. Y los de alto flujo, tenemos los Venturis. Los Venturis puede ser de un FIO2 de 24% hasta un 60%, el Venturi, ¿ok? Depende también de los Venturis como son, ¿no? Hay Venturis que son, por ejemplo, como estas, individuales. Estas individuales es de 24 hasta 60%. Y este no es tan práctico, por eso que no lo usamos. Por ejemplo, yo quiero un FIO2 con Venturi a 24%. Tengo que buscar uno de color azul, que la válvula sea de color azul y le ponga 2 litros. Entonces estoy dando un FIO2 de 24%. Yo quiero darle un FIO2 de 60%, tengo que buscar una válvula de color verde y le pongo 15 litros. Y entonces la válvula le pongo acá la mascarilla con bolsa y me estaría dando pues un Venturi de 60%. Entonces, como ustedes ven, no es muy práctico. Es por ese motivo que usamos nosotros bastante las cánulas Venturi regulables de color verde. Esto sí ustedes lo han visto en bueno, en el hospital, ¿no? Los Venturi regulables, el FIOS va de 26% hasta 50%. Y en este Venturi, en este equipito, ahí está todo, ¿no? Por ejemplo, acá dice 26%. Tengo que poner 3 litros en el flujómetro. Dice 28%. Le pongo a 4 litros el flujómetro. Con esto estoy cumpliendo que este FIOS que está llegando al paciente es lo indicado. Entonces los Venturis son los más prácticos en usar, ¿no? Comparado a los Venturis individuales que hay por colores. ¿Ok? Acá tenemos todos los FIOS, cánula binasal hasta las mascarillas con Venturi. Y el mejor de todas es el cánula nasal de alto flujo. Esta cánula binasal de alto flujo pues tiene FIOS de 21 hasta 100%, porque ahí ellos tienen un monitor donde yo puedo manejar y manipulo. Pongo el FIO2 que yo deseo, de 21 a 100%. También yo puedo manipular el flujo de oxígeno de 10 a 60 litros. Y también yo coloco la temperatura de ese aire que está entrando al paciente. Es un aire humidificado y con calefacción. Yo le coloco ahí 37 grados, o sea, es una temperatura corporal. El oxígeno entra al paciente más suave y más, se puede decir, ¿no? Porque si pongo oxígeno seco, pongo oxígeno con agua, yo manipulo ahí más o menos un promedio, ese oxígeno seco incomoda al paciente. ¿Ok? Este es el uso y mejor tolerancia al paciente. Entonces, el alto flujo sería pues mucho mejor que el Venturi todavía. Pero sí hay que tener pues un poquito más de conocimiento y más de monitoreo al paciente. ¿Qué pasa si yo uso oxígeno de forma innecesaria al paciente? Usted usa oxígeno de forma liberal. Número uno, es una retención de CO2. Hay una hipercapnia en un paciente. Y la hipercapnia en futuro nos causa edema cerebral. Por eso que yo no puedo hacer oxígeno libremente, ¿no? Le pongo máscara con bolsa y satura 100% y está así un día. El paciente amanece con sueño, ¿no? Que está dormido. ¿Por qué? Por el edema cerebral. Otro efecto, ¿cuál sería? La toxicidad del oxígeno. Hay radicales libres que libera este mal uso del oxígeno. Estos radicales libres se van a las arterias cerebrales y causan más vasoconstricción, isquemia cerebral. Va al corazón, isquemia cardíaca, va a los riñones, isquemia renal. Entonces también causa daño el oxígeno a nivel de circulación sanguínea en los órganos importantes. Otra cosa más, atelectasia. Yo les decía, si yo le pongo oxígeno al paciente, sacrifico aquí al nitrógeno.
y por ende me causa atelectasia pulmonar. Y una atelectasia pulmonar puede ser cultivo para una neumonía intrahospitalaria. También hay contaminación bacteriana. El hecho de que yo use oxígeno cánula o máscara pues puede contaminarse. Y hay sequedad de piel, porque el oxígeno que ingresa al paciente te causa sequedad. Lacera las mucosas. Y estos son los efectos colaterales del oxígeno en forma innecesaria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Creo que por el momento no, doctor. Ujú. Eh, bueno, entonces, alisten su seminario. El caso clínico también yo lo voy a mandar a su compañera para que los comparta. El caso clínico no es que vayan ustedes y lo resuelvan, ¿no? Sino el caso clínico es porque tengan, ¿no? Una idea y cosas que ese día que vamos a conversar, pues ustedes participen, ¿ok? Eso es la intención. Y se basa bastante en las clases teóricas. Yo más tarde lo voy a subir en su archivo, en el Teams, las clases teóricas para que lo puedan revisar, ¿ok? Está bien, doctor, gracias. Ok, chicos, yo creo que no hay una pregunta, entonces damos por terminado. Nos vemos en el seminario, creo que es el día viernes, si no me equivoco, a las 7 de la mañana, ¿ok? Sí, doctor, 7 de la mañana. Ya, entonces ahí nos vemos. Cuídense, chicos, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta el viernes.